Vamos a empezar entonces ahora. Como lo que había que hacer eran estos dos ejercicios de aquí. Lo que había que hacer era calcular hallar, mejor dicho, las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas del ángulo alfa. En este caso, el ángulo alfa en el primer triángulo está aquí y en el segundo triángulo está acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a, primero, para poder calcular las razones trigonométricas, debemos tener los tres valores. O sea, debemos tener los catetos, en este caso tengo los dos catetos, pero aquí me falta la hipotenusa. En el caso de acá tengo la hipotenusa, tengo el un cateto y me falta el otro cateto, ¿cierto? A este cateto le puedo poner B, este sería el cateto B, y me faltaría aquí el cateto A. Aquí tengo los dos catetos A y B y me falta la hipotenusa que sería el valor de C. ¿Ya? Entonces, lo primero que había que hacer era calcular el valor de, en este caso, de la hipotenusa y en este caso del cateto. Entonces, para el primer triángulo, la hipotenusa, que sería el valor de C, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces esto va a ser igual a la raíz cuadrada del un cateto que vale 12 y el otro cateto que vale 16. Entonces esto me da igual a la raíz cuadrada. 12 al cuadrado es 144 más 16 al cuadrado es 256. Esto me da igual a la raíz cuadrada, 144 más 256 es 400. Y con esto tendría que la raíz cuadrada de 400 es 20. Ya, listo. Sí, Mateo, 20. Entonces tengo que la hipotenusa ha sido 20. Ya. Entonces, como tengo que la hipotenusa es 20, ahora hallo las razones trigonométricas del ángulo alfa en este caso. Entonces tendría seno de alfa, como vimos el día martes, era cateto opuesto sobre hipotenusa. Si aquí tengo alfa, el cateto opuesto será 16 y la hipotenusa será, que ya calculamos, 20. ¿Sí? Y esa es la razón trigonométrica. Pero, ya hemos visto, hemos hablado muchas veces de esto, cuando nosotros tenemos una fracción, siempre hay que tratar de simplificar. Entonces aquí puedo sacar la cuarta, que es 4, y la cuarta, que es 5. Entonces el seno de alfa es 4 quintos. ¿Sí? Este es lo correcto. ¿Sí? 16 veinteavos también no está mal, pero siempre hay que simplificar. Entonces sería 4 quintos. ¿Ya? El coseno de alfa me daría cateto adyacente sobre hipotenusa, que me quedaría 12 sobre 20, que simplificado me quedaría 3 quintos. La tangente de alfa me va a dar igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, me quedaría 4 tercios, asimismo simplificado. La cotangente de alfa
sería igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto 3/4. La secante de alfa sería igual a hipotenusa sobre cateto adyacente 5/3. Y la cosecante de alfa, hipotenusa sobre cateto opuesto 5/4. Y listo, tengo aquí las 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y más el cálculo de la, en este caso de la hipotenusa, serían 7 vistos en esta parte. ¿Sí? Eso sería en el caso del primer triángulo. En el caso del segundo triángulo, hay que calcular el cateto A, haciendo lo mismo. El cateto A sería igual a la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Secante sale 3/5. La secante sale 3/5. No, no sale 3/5, Mauricio, sale 5/3. 3/5 es el coseno. Porque la secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Sería 20 sobre 12. Y simplificando me queda 5/3. ¿Ya? Entonces, aquí decía, el cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa menos el cuadrado del otro cateto. Ya, reemplazando los valores y todo, me sale que el cateto A tiene un valor de 20 y... A ver, no, de 48. Ya, esto sale 48. Y aquí sería metros también. Acá me faltó, también era metros. ¿Ya? Porque si los dos están en metros, entonces el otro también sale en metros. ¿Sí? Entonces, lo que tendría aquí sería, voy a poner ya solo los valores. Seno de alfa, ya simplificado y todo, me quedaría 12/13. 12/13. Coseno de alfa me va a quedar 5/13. Tangente de alfa me va a quedar 12/5. Cotangente me va a quedar 5/12. Secante me quedaría 13/5. Y cosecante me queda 13/12. Listo, entonces tengo en este triángulo otra vez 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vistos. Lo que definimos el día martes, seno, coseno, tangente. El seno era cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno cateto adyacente sobre hipotenusa, la tangente cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, ¿para qué nos sirven las razones trigonométricas? Nos sirven para calcular cuando tenemos, por ejemplo, no conocemos un lado de un triángulo, pero sí conocemos el ángulo. Para eso me sirven las razones trigonométricas. Entonces, ¿qué vamos nosotros a ver ahora? Tenemos que seguir practicando hasta dominar, hasta acordarnos. Tenemos que seguir practicando cómo obtener las razones trigonométricas. Aquí teníamos un ejemplo resuelto, hemos hecho estos ejercicios de aquí, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquito cómo identificar, ¿sí? De otros ejercicios que ustedes van a hacer,
cómo identificar, por ejemplo, si es que tengo una razón trigonométrica, ¿ya? ¿Cómo identificar qué lados son o cuánto miden los lados de ese triángulo? Ya, entonces vamos a ver este de aquí. Vamos a llevar esto acá. Entonces, vamos a fijarnos en esto. ¿Qué nos dice este ejercicio? Dice, fíjense, calcular en cada caso las razones trigonométricas de un ángulo agudo si se conoce que, aquí tengo el seno, la tangente, el coseno, ¿sí? Fíjense, me dan estos valores de aquí. Y yo tengo que obtener, si tengo el seno del ángulo, tengo que obtener todas las demás, ¿sí? A eso se refiere esto. Entonces, vamos a tomar como ejemplo para desarrollar el primer ejercicio, ¿sí? Que tenemos que el seno de alfa es raíz de 3 sobre 5. Entonces, lo primero que tengo que acordarme es que esto es de un triángulo rectángulo. Yo le puedo poner aquí, le puedo poner el ángulo alfa, ¿sí? Y me dice que el seno de alfa, voy a escribir por acá, el seno de alfa es raíz de 3 sobre 5. ¿Ya? Solamente me da esto y yo tengo que obtener todas las demás, ¿sí? O sea, tengo yo que calcular o escribir cuánto vale el coseno de alfa, tengo que escribir cuánto vale la tangente de alfa y las otras tres, ¿ya? Vamos a ver también algo relacionado con las otras tres. Entonces, el coseno de alfa yo sé que es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué pasa, Mauricio? ¿Qué pasó, Mauricio? ¿Por qué se salió? A ver, entonces, les decía, esto de aquí, este ejercicio, vamos a ver nosotros cómo teniendo una de las razones trigonométricas, estoy haciendo este ejercicio, Mauricio, en este caso tengo seno de alfa, cómo teniendo una de las razones trigonométricas puedo encontrar las otras 5, puedo encontrar todas las demás. Entonces, si este es seno de alfa, el primer ejercicio, que es raíz de 3 sobre 5, aquí tengo el triángulo rectángulo, ¿sí? Y aquí tengo el ángulo recto y aquí está el ángulo alfa. Entonces, yo sé que seno de alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Qué significa? Significa que el cateto opuesto, como me da el valor de aquí, el cateto opuesto vale raíz de 3. Por lo tanto, el cateto opuesto será el que está acá. Quiere decir que esto vale raíz de 3. Y la hipotenusa vale 5. Por lo tanto, la hipotenusa en este triángulo vale 5, de acuerdo a lo que me da el ejercicio. ¿Sí? Tengo el un cateto y tengo la hipotenusa. Entonces, ¿qué tendría que calcular? Tendría que calcular el otro cateto, ahora con estos datos de aquí. Entonces, el otro cateto, que sería el cateto B, va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el un cateto o el cateto A al cuadrado. ¿Sí? Ya la aplicación del teorema de Pitágoras, eso ya tiene que estar súper claro. ¿Ya? Entonces aquí me quedaría el cateto B es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado, que es 25, menos la raíz de 3 al cuadrado. Aquí tendría, si tengo una raíz y una potencia al cuadrado, una raíz cuadrada y una potencia al cuadrado, entonces esto de aquí se simplifica o se anula y me queda solamente el 3. ¿Sí? Entonces tendría que B sería igual a la raíz de 22.
Acuérdense lo que les dije el día martes. Si me sale así, raíz de 22, le dejo como raíz de 22. Entonces esto sería raíz de 22. ¿Ya? Después cuando calculemos ya con estos valores, ahí ya utilizaremos la calculadora. Entonces, por eso ahora no voy a sacar la raíz de 22, le dejo ahí. ¿Ya? Entonces, con eso tendría que el coseno de alfa sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces tendría raíz de 22 sobre 5. La tangente sería cateto opuesto sobre hipotenusa. El cateto opuesto es raíz de 3. Y perdón, la tangente era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Raíz de 3 sobre raíz de 22. ¿Ya? Entonces ahí me quedaría ya el seno, coseno y la tangente de este ángulo. Fíjense que yo tenía el valor de seno y pues el resto sería de calcular lo que me faltaría. ¿Ya? Ahora, una cosa que nosotros tenemos que saber, que una vez obtenidas estas tres de aquí, las otras tres ya son facilísimas. ¿Por qué? Simplemente porque la cotangente es la inversa de la tangente. Son los opuestos, exacto, Mateo. Son los opuestos, son los inversos. ¿Sí? Entonces la cotangente de alfa simplemente es la inversa. O sea, si aquí es raíz de 3 sobre raíz de 22, la cotangente será raíz de 22 sobre raíz de 3. La cotangente es la inversa de la tangente. La secante es la inversa del coseno. Si aquí está raíz de 22 sobre 5, la secante será 5 sobre raíz de 22. ¿Sí? Y la cosecante es la inversa de la función seno. Si la función seno es raíz de 3 sobre 5, la cosecante será 5 sobre raíz de 3. Y listo, entonces he obtenido las 6 razones trigonométricas partiendo desde la que me dio de dato el problema. Raíz de 3 sobre 5 que era seno de A. ¿Sí? Y de esa manera puedo obtener las otras 6. ¿Ya? Entonces eso es lo que van a hacer ustedes. Van a obtener las razones trigonométricas de todas estas de aquí partiendo desde la que tenemos. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en estas dos de aquí, tengo solo que la tangente de alfa es raíz de 5. Si no hay denominador, ¿cuánto vale el denominador? A ver, ¿quién me dice? Si no hay denominador, ¿cuánto vale el denominador? Ya, muy bien, Daniel. Vale 1, ¿cierto? Entonces se supone que esto está sobre 1. Ya, gracias, Odalis. Vale 1. Esta también está sobre 1. ¿Ya? Entonces ahí tengo ya la fracción. Si no hay denominador, pues se entiende que está sobre 1. Aquí tengo 1/3, aquí tengo 4/5 y aquí tengo 0,8. Pero como yo necesito fracción, no necesito decimal, necesito fracción, ya eso justamente estoy yendo a hacer, Mauricio. Como no necesito o no me sirve la fracción, el decimal, perdón, sino yo necesito una fracción, entonces, ¿cómo leo yo esto de aquí? Vamos a ver. Este 0,8 se lee como 0 enteros, 8 décimas. ¿No es cierto? Esa es la lectura de un número decimal. 8 décimas. Por lo tanto, si yo escribo lo que estoy diciendo, 8 décimas en fracción, sería 8 sobre 10. Esto es 8 décimas. Entonces, 0,8 serían 8 décimas. ¿Ya? Y simplificando, sacaría la mitad, que sería 4, y la mitad, que sería 5. Entonces, esto de aquí es lo mismo que decir 4/5.
¿sí? Quiere decir que la D y la F son las mismas, ¿ya? Entonces, ustedes no van a hacer dos veces lo mismo, ¿cierto? No van a hacer dos veces lo mismo, entonces van a hacer solamente una vez. ¿Cuál van a hacer ustedes? Van a hacer la C, sería la B, la C, la D y la E, ¿sí? Porque esto no tiene sentido, porque es lo mismo. Entonces van a ser cuatro, la B, la C, la D y la E, ¿ya? Entonces eso van a hacer ustedes así mismo en el cuaderno, pero yo quiero que hagan incluida esta de aquí, o sea, incluida como la hicimos ahora, hice yo en clases, ustedes saben que lo que yo hago en clases ustedes también deben tener en el cuaderno, entonces van a hacer ustedes eso en el cuaderno también. La A, la B, la C, la D y la E. La A ya tienen resueltos para que se guíen y la B, C, D y E pues ya tienen que hacer ustedes. ¿Sí? Entonces acuérdense cuál es. Si aquí es coseno, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Y de esa partimos. En cada ejercicio tiene que haber el triángulo. Puede ser el mismo triángulo, no hay problema. Puede ser el mismo triángulo. En cada ejercicio va a haber el triángulo, el cálculo de lo que falte. Si falta el cateto, pues el cálculo del cateto. Si falta la hipotenusa, el cálculo de la hipotenusa. Y las 6 razones trigonométricas. Acuérdense que si obtenemos las tres primeras, las otras tres ya simplemente son las inversas, nada más. ¿Ya? Entonces eso van a hacer ustedes para el día martes, para el próximo día martes. Y el día martes vamos a ver ya cómo se aplican estas razones trigonométricas, cómo se aplican, ¿sí? Y para qué nos sirve.